Bienvenido a la primera semana de 40 días de discipulado. Hoy vamos a ver por qué es importante el discipulado y a presentar algunas cosas que vamos a hacer juntos. En sesiones posteriores veremos con más profundidad lo que es el discipulado, cómo podemos manejar nuestro propio aprendizaje, quiénes somos como discípulos y dónde podemos practicarlo, orientándolo a alcanzar y bendecir a los que nos rodean. Tal vez estás tomando estos 40 días porque has escuchado acerca del desafío de 1 millón de obreros en los próximos 5 años. Explicaremos esto en las próximas sesiones. Por ahora, solo concentrémonos en nuestro propio discipulado, porque solo un discípulo puede ser un discípulo. Desde hace tiempos he estado fascinado con los patrones. Miren estos patrones en la pantalla. Me pregunto si pueden reconocer la secuencia de cada uno de ellos. Los dos primeros son los números pares e impares. El tercer ejemplo es de números primos, es decir, que solo se pueden dividir por sí mismos y el número 1. Y el cuarto patrón, ustedes pueden notar que es cada letra del alfabeto de trazo alto. Y el último patrón es cada letra del alfabeto que tiene una parte por debajo de la línea de escritura. Los patrones son importantes. Me pregunto, ¿cuáles son los patrones en el Nuevo Testamento para ser y hacer discípulos? Puede que ya tengas una idea de lo que significa la palabra discipulado. Como aprendices adultos, es importante comenzar con nuestros conocimientos actuales y luego determinar lo que nos gustaría aprender en los próximos 40 días. Tal vez tienes algo en mente o tal vez no estés seguro. Una buena oración es pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Antes de avanzar la diapositiva, ¿por qué no pedirle su bendición sobre lo que vamos a aprender? Para responder a la pregunta de por qué el discipulado es importante, me gustaría contarles una historia. Es la historia de Juan el Evangelista y Ana la hacedora de discípulos. Juan tiene grandes dones para ayudar a los demás a encontrar a Jesús y gana 2.740 personas para Cristo cada día del año. Por otro lado, Ana discipula a una persona por año y le enseña a hacer lo mismo. Al preguntarnos qué va a pasar en el transcurso del tiempo, podemos ver que gracias a su modelo, Juan gana 1 millón de personas para Cristo el año. Año 1, 1 millón de personas, año 2, otro millón, y hasta llegar a los 10 años, 10 millones de personas. Mientras tanto, en su primer año, Ana es solo ella, en el segundo año hay 2 discípulos, y este número se duplica cada año. Al final de 10 años, Juana ha ganado 10 millones de personas a Cristo, el tamaño equivalente de una ciudad como Lima, Perú. Ana, después de 10 años, tiene 512 personas, el tamaño de una gran congregación. Parece que Juan es tremendamente más fructífero que Ana. Después de 20 años, Juan ha ganado la cantidad de personas equivalente a la población de la ciudad de Nueva York, 20 millones de personas. Ana ha discipulado a 500.000 de personas, el tamaño de una ciudad como Lisboa, Portugal. La diferencia a favor del método de Juan parece astronómica. Sin embargo, después de 34 años, vemos que Juan ha ganado 34 millones de personas, el tamaño de la ciudad de Tokio, mientras que Ana ha logrado discipular a toda la población de la tierra. El primero es un ministerio de adición y el segundo es un ministerio de multiplicación. Si realmente queremos que el mundo sea bendecido aprendiendo acerca de Jesús, lo que realmente hay que seguir es un patrón de multiplicación, ya que es la mejor manera de movilizar al mayor número posible de personas. Si yo te preguntara qué tipo de ministerio te gustaría tener después de 34 años, ¿cuál elegirías? Podríamos elegir a Juan como ejemplo de superpastor y como modelo inalcanzable de llevar a personas a Cristo durante 34 años. O podríamos imitar el ejemplo de Ana de discipular a unos pocos enseñándoles a hacer lo mismo.
También tenemos que tener en cuenta que el modelo de Juan podría producirnos un tremendo agotamiento. Para ganar ese número de personas para Cristo todos los días, tendría uno que viajar constantemente a un ritmo agotador y requiriendo un ejército de personas a cargo de la logística. Nosotros no conocemos a nadie que pudiera hacerlo. También podría engendrar un sentimiento de fracaso porque se tomaría el ministerio asumiendo un modelo de éxito basado en una alta respuesta a la evangelización. La mayoría de nosotros no puede hacer esto, y menos replicarlo a través del tiempo. Además, habría cierta irresponsabilidad, ya que estaríamos trayendo muchas personas a Cristo sin proporcionarles ningún recurso que puede ayudarles a crecer. Es como dejar a un niño jugando en el tráfico sin supervisión, lo que tiene un riesgo muy alto. Así que tenemos que encontrar los patrones que siguen el Nuevo Testamento Jesús usó para ser discípulos y ver si podemos seguirlos. Me gustaría que miraras estos dos pasajes para ver lo que tienen en común. Marcos 3, 14 y 15 dice, designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así fue como empezó el proceso de discipulado. ¿Y qué pasó cuando éste terminó? En Hechos 4:13 dice, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve lo que hay en común entre los dos pasajes? En el primero Jesús escogió a 12 para estar con él. Después de que Jesús partió, las personas, incluyendo los enemigos de Cristo, podrían reconocer que los discípulos habían estado con Jesús. Ellos observaron en los discípulos las mismas características que habían visto en el Maestro. Ahora, considera la siguiente definición de discipulado. Un proceso relacional de acompañar a otra persona, por ejemplo como proveedor de recursos, compañero o guía, para su crecimiento espiritual, servicio y testimonio en el seguimiento de Jesús. A su vez, la persona discipulada repetirá el mismo patrón con otras personas. Esto es importante porque en el intento de seguir los patrones de Cristo hemos tenido dificultades al tratar de llevarlos a gran escala. Ampliar la escala es el proceso de pasar de un proyecto piloto a uno de gran escala que llegue a plena producción sin perder calidad. Podríamos decir que los 12 discípulos fueron el proyecto piloto de Jesús, para lo cual él utilizó una intensa experiencia relacional a través del principio estar con. Nuestro problema ha sido tratar de llevar el proceso discipulado a una escala tal que pueda ayudar a toda la iglesia. Se tiende a creer que el proceso relacional es poco sostenible, por lo cual se sustituye con el patrón de distribuir información con la esperanza de que sea igual de eficaz. Pensamos que como no podemos aplicar el principio estar con cada persona de la iglesia, podemos cambiarlo por el principio hablar acerca de Jesús. Lamentablemente no es lo mismo. Permítanme ilustrar esto como un ejemplo de pizza casera. Tenemos dos grandes fuentes de pizza que podemos meter al horno a la vez. Con ello tenemos suficiente pizza para 8 personas. El problema es que si hay más de 8 personas en la mesa, tenemos que cocinar 2 pizzas y meter más al horno mientras la gente come. El peligro es que las personas quieren más antes de que estén horneadas, las que de la segunda tanda, y las personas dejen de disfrutar la cena. Otra opción es preparar más pizza con anticipación para luego calentarla rápidamente. En ambos casos no salen tan deliciosas como la pizza fresca que se pueden servir cuando tenemos solo los 8 comensales. Se pierde calidad al ampliar la escala.
El principio hablar acerca de Jesús es diferente al principio de discipulado estar con. Sentar a la gente en filas mirando la parte posterior de la cabeza de las personas de la fila de adelante puede ser suficientemente bueno para brindar información básica, pero es un modelo poco eficaz para cambiar vidas. Necesitamos un método diferente. Permítanme ilustrar esto con dos escenarios. Supongamos que tenemos una familia a la izquierda, 2 padres y 4 hijos. Ahora bien, si quisiéramos ampliar la escala, ¿cuál sería el mejor modelo, el grupo A o B? ¿Tenemos 2 padres y unos 30 niños o tenemos varios grupos de padres con varios niños? Muchos dirían que el grupo B es una mejor opción para el crecimiento porque significa que cada niño o grupo pequeño de niños tendría acceso inmediato a los padres. El problema con el grupo A es que si bien puede haber muchos más niños, hay muchos menos padres para hacer el trabajo. Ahora, ¿cuál de los dos modelos se parece a la iglesia de hoy? Creo que estaríamos de acuerdo en que el grupo A encaja en este patrón, aunque el grupo B representa al modelo de grupos pequeños y reuniones informales que se usan en muchas congregaciones. El problema es que esto no es la norma, sino que es algo meramente opcional. Sería interesante pensar en cómo se podría practicar el principio estar con en su comunidad de fe. Se puede poner en práctica de manera informal. Este es el tipo de cosas que nos da vida. ¿Qué observas acerca de la forma en que Jesús estaba con sus discípulos que te gustaría poner en práctica y ver crecer? Me gustaría que viéramos un par de imágenes de 1 Tesalonicenses 2, 5 a 12. Vemos que el apóstol Pablo se describe a sí mismo y a su equipo como una madre que amamanta a su bebé. Así también nosotros lo cuidamos a ustedes. Versículo 7. Luego agrega, ustedes saben que los tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos, motivándolos, consolándolos y urgiéndolos a vivir vidas dignas delante de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Versículo 11. Es el ministerio de una madre amamantando y de un padre. ¿Cuáles son las características de una buena madre y un buen padre? ¿Cómo podrían aplicarse al discipulado? El valor nutricional de amamantamiento es muy importante para el sano desarrollo de los niños. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual nos ayuda a crecer, pero debe ser suplida, y ahí es que la madre entra en escena. ¿Cuáles son los costos y los beneficios de amamantar? Pueden ser varios, pero esto es lo que yo entiendo. La leche que se da es pura, no es adulterada, no está hecha con agua sucia como podría suceder con la leche en polvo o la fórmula para bebés. O dicha fórmula podría no ser suficientemente concentrada o podría no ser tan digestible o no tener los anticuerpos necesarios para combatir infecciones. ¿Cómo se relaciona esto con el discipulado? Para estar deseosos de leche tenemos que tener padres espirituales que la suplan. Pero si este tipo de cuidado continuara hasta la edad adulta, resultaría extraño. ¿Qué problema tiene esta foto? Llega un momento en que los niños tienen que aprender a alimentarse solos. ¿No sería muy útil esperar que sigan tomando del biberón por siempre? ¿Cuándo comerán comida sólida? Los bebés empiezan a comer comida sólida a los 6 meses de edad. Al principio riegan la comida por todos lados, pero eventualmente aprenden a comer. Necesitamos hacer lo mismo con el discipulado.
La mejor manera que conozco para aprender a alimentar a otros con las Escrituras es un método llamado 7 minutos con Dios. Hacemos 5 cosas que bien podemos enumerar con los dedos de una mano o escribirlas en una servilleta de papel mientras compartimos un café. Oramos y le pedimos a Dios que abra nuestros corazones para aprender las Escrituras. Leemos un pasaje corto. Puede ser del libro de los Salmos o de los Evangelios. Algo bueno para un principiante. Leemos el pasaje otra vez. Elegimos un versículo preferido que nos ayude a enfocarnos en algo que podamos recordar y oramos pidiéndole a Dios que lo use en nuestras vidas. Practiquemos. Paso 1. Orar. Señor, ayúdanos a entender lo que nos estás diciendo a través de este salmo. Paso 2. Leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Paso 3. Releer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Paso 4. Elegir un versículo favorito. ¿Cuál elegiste? Me gusta la palabra plantado en el versículo 2. Me desafía no solo a leer las Escrituras, sino a deleitarme en ellas. Paso 5. Orar. Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra, y para lo que estamos aquí te ruego que cada uno sea como el árbol plantado junto a la orilla del río. Ayúdanos a cada uno a practicar este encuentro cada mañana y a seguir practicando hasta que se convierta en un hábito de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Este método es bastante simple. El valor sorprendente es su efecto acumulado. Queremos practicar esto como parte de los 40 días de discipulado con algo que se llama el ADN de discipulado. Estoy muy agradecido con Neil Cole por darme permiso de utilizar esto. El ADN contiene el código genético en nuestro cuerpo para que las células crezcan y se reproduzcan de la manera debida. Espiritualmente podríamos decir que el ADN corresponde a la misión apostólica, la verdad divina y compañerismo nutritivo. La A es de la misión apostólica. Los apóstoles fueron enviados por Dios. Nos ponemos en armonía con el envío de Dios al orar por obreros para la cosecha. En Lucas 10:2 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pídele al Señor que envíe obreros a sus mies. Una herramienta para acordarnos de orar es poner la alarma de nuestro teléfono celular a las 10:02 AM o PM. No debemos subestimar esta actividad tan simple porque Dios comenzará a hacer algo maravilloso a través de esta oración. La D nos invita a practicar la verdad divina a través de nuestro encuentro diario con el Señor, ya sea con el método de los 7 minutos con Dios o con otro plan. El grupo de discipulado debe ponerse de acuerdo en las escrituras que se van a leer durante la semana. Si alguien no puede leer un pasaje, entonces todo el grupo lo leerá de nuevo la próxima semana.
De repente esto hace que la escritura se vuelva muy importante porque afecta a todos los integrantes del grupo. La N se refiere a profundizar el compañerismo nutritivo. Nos nutrimos a través de hacer preguntas y escuchar atentamente al otro. ¿Hay alguna pregunta que se puede utilizar como guía? ¿Cómo has percibido la presencia de Dios esta semana? ¿Cómo le has respondido? ¿Qué desafío has tomado por fe? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Dónde necesitas apoyo? ¿O qué necesitas cambiar? A través de los 40 días practicaremos la verdad divina a través de un tiempo devocional diario. Luego nos reuniremos cada semana para dialogar acerca de las preguntas que guían el compañerismo nutritivo y nos pondremos en sintonía con la misión apostólica haciendo la oración diaria a las 10 horas, 2 minutos para pedir más obreros para la cosecha. Queremos tomar un minuto para explicar por qué hemos elegido 40 días como un periodo para esta actividad. Podría ser más o menos, pero el número 40 en la Biblia representa un tiempo de prueba para que ocurra algo significativo. Hubo 40 días de lluvia en el tiempo de Noé. Moisés estuvo 40 días con Dios cuando recibió los 10 mandamientos. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Un embarazo dura 40 semanas para que se forme una nueva vida. 40 días, casi 6 semanas, es la duración del Cuaresma que se utiliza tradicionalmente para la reflexión y la preparación para la Pascua. Este ejercicio de discipulado será lo suficientemente largo para desafiarlos a ustedes y lo suficientemente corto para no sentir que están haciendo algo imposible de concluir. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos analizado el principio estar con Jesús para la acción de sus discípulos y el hecho de que la gente normal puede alcanzar el mundo a través de la multiplicación. Elegimos patrones relacionales cuya escala se puede ampliar de manera sostenible. Hay algunas prácticas sencillas en los 40 días que abrirán puertas de descubrimiento para cambiar vidas. Durante los 40 días practicamos juntos a orar Lucas 10:2 cada día por 1 minuto. D. Tiempo devocional de 7 minutos por día. N. Compartir sus reflexiones sobre su peregrinaje con el grupo de discipulado durante 5 sesiones semanales. Aquí hay algunas preguntas para pensar. ¿Qué te gustaría aprender en los próximos 40 días? Ora para que Dios te muestre a quién podrías alentar en su discipulado. ¿Qué se puede hacer para comenzar esta aventura de discipulado con otros? No olvidar ponerse de acuerdo acerca de los pasajes de la Biblia que van a leer durante la próxima semana.